Muy bien, desde la maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, en el curso de Participación, Derechos Humanos e Inclusión Social, presentamos la propuesta de inclusión social del campesinado en Colombia, que es la propuesta de trabajo de grado que estamos presentando para esta ocasión. Tenemos que iniciar con unos antecedentes de manera sucinta para concentrarnos en las características y en lo que nos solicita el momento de presentar la propuesta de inclusión social. Entonces tenemos que el surgimiento de modelos de desarrollo excluyentes que se ha presentado a nivel mundial hace que el campesinado sea, entre otros sectores de la población, excluido, es decir, que no esté disfrutando de los avances que han logrado esos modelos de desarrollo, pero sí ha sufrido las consecuencias eh, que esos mismos modelos han generado. Es decir, estamos hablando de que esas brechas de desigualdad que presentan el actual modelo de desarrollo y los modelos de desarrollo que han pasado antes del actual, es decir, feudalismo, capitalismo, neoliberalismo, eh, digamos que han sido los modelos de desarrollo predominantes en Colombia, pero también en el mundo, han dejado a un lado o han dejado, digamos, a su suerte al campesinado también en el mundo, ¿no? Y en Colombia, por supuesto. Hay un desconocimiento sistemático, es decir, intencional, de la importancia estratégica del campesinado para los países. Esto es relacionado con la producción de alimentos desde los inicios, cuando se tenían, digamos, comunidades más primitivas o comunidades más básicas. La producción o la consecución, en el momento, digamos, en cuando no se sembraba, pero sí se recolectaba alimentos, era lo más importante, o era una de las cosas más importantes que existían. Y hoy las naciones que no tienen una fuerte producción de alimentos, que no tienen una producción digamos, propia de alimentos, de comida, de transformación, de almacenamiento, de producción como tal de alimentos, son economías que entran o a depender del sistema internacional o a depender de un país tercero o a padecer simplemente unas crisis alimenticias y que conllevan unas crisis económicas muy fuertes. Pero esto, digamos, es poco tratado, es poco trabajado al interior de cada país, tal vez por directriz o por señalamiento de los países potencia que sí producen alimentos y que sí subvencionan bastante los alimentos, la producción de alimentos, que, digamos, adquieren unas ventajas eh, competitivas importantes frente a países que no las tienen. Entonces, el desconocimiento sistemático de la importancia es un antecedente, digamos, de la situación actual que tiene hoy el campesinado, y por lo cual es necesario hacer propuestas de inclusión social. La estigmatización en la forma de vida campesina. El campesino está arraigado a la tierra. Al trabajar con la tierra, pues obviamente, digamos, va a tener en su ropa, en su piel, en sus manos, es el reflejo y la huella que deja la tierra, que para, eh, digámoslo así, la cultura occidental, o para eh, la gente que vive en las ciudades o que tiene las empresas y demás, pues va a ser visto eso como suciedad, o que el ser campesino es estar sucio, o estar, digamos, en condiciones de vida no dignas, ¿cierto? Entonces se estigmatiza, pero además, y junto con la siguiente antecedente, es que hay baja inversión en el campo para el tema de la vida digna, baja inversión para la vida digna en el campo, lo cual hace que el acceso a educación, a medios de conocimiento, a culturización en tanto conocimiento, no sea la misma que en las ciudades. Entonces también ser campesino es ser inculto, es hablar mal, es no utilizar bien el lenguaje, es no conocer muchas de las cosas o de los adelantos científicos, no conocer muchas de las cosas que para la sociedad tal vez sean ya, digamos, conocidas. Entonces ser sucio o ser ignorante ya es una estigmatización que se tiene hacia el campesinado. Pero además hay una tercera condición en el marco de la estigmatización y arraigado a la baja inversión en el campo, y es que existe la sensación, o no la sensación, sino que existe la eh, menor adquisición de recursos económicos frente a otros trabajos en la ciudad o en los sectores urbanos. Es decir, si bien en el campo la familia campesina o el campesinado puede sobrevivir con menos
efectivo, digámoslo así, porque produce su propia comida, eso, digamos, ahorra en costos para adquisición de comida, y en sí encuentra, digamos, en la naturaleza y en sus predios, en sus fincas o en las fincas de vecinos que comparten, digamos, los recursos, medios para la subsistencia, el poder adquisitivo o el efectivo que recibe el campesinado, digámoslo así, mes a mes o cosecha a cosecha es inferior, entonces también se estigmatiza al campesinado de ser pobre. Entonces tenemos estigmatización por vestimenta o por cómo se ve la persona, estigmatización por el tema del conocimiento o de ignorancia, la falta de conocimiento, y estigmatización por el tema de pobreza. Estos conceptos, obviamente vistos desde el punto de vista occidental o desde el punto de vista, digámoslo así, desde lo urbano y de la cultura que se ha impuesto, digamos, desde lo urbano, pero para el campesino el tener menos efectivo, pero poder lograr más tranquilidad en el campo y recursos de subsistencia desde la naturaleza o desde sus predios, desde sus fincas, eh, digamos, es también sinónimo de riqueza. Entonces hay un contraste frente a cómo se percibe el campesino y cómo se autopercibe el campesino. Entonces, algunas de las características del campesinado, el modelo de producción campesina familiar o parcelaria, es decir, de pequeños predios, no grandes extensiones de tierra, es más sustentable, el impacto al medio ambiente es menor, digamos, existe un mayor equilibrio entre la forma de producción campesina y la otra forma de producción, digamos, industriales. Con el medio ambiente, esa característica es fundamental hoy que vamos entendiendo por fin las sociedades la importancia de trabajar en el tema de lucha contra el cambio climático, en el tema de poder preservar, digamos, el planeta para las futuras generaciones, pero además que estamos ya percibiendo las características o las consecuencias del cambio climático en la misma productividad del sistema. La producción campesina compite con lo industrial en desventaja, es decir, siempre en los países, y sobre todo en los países más desarrollados, existen unas grandes subvenciones o gabelas o subsidios, así se pueden llamar, a la producción de alimentos a gran escala. Mm, Y en países, digámoslo, en vías de desarrollo también existe a las empresas de producción de alimentos, pero al campesinado como tal, esas subvenciones que también pueden llegar por otros medios, no son, digamos, comparadas porque siempre se prioriza o se tiene la idea de priorización la generación de empleo y el campesino sí genera empleo, pero generalmente es empleo informal, es empleo familiar, es empleo, digámoslo así, que no se registra, entre comillas, en los libros o en las estadísticas de generación de empleo, y eso hace que se compita en desventaja, además de que los países, sobre todo en vías de desarrollo, hacen tratados de libre comercio con países que tienen la posibilidad y lo hacen de dar mayores subvenciones a la producción de alimentos. Entonces están, digamos, compitiendo constantemente con esa forma industrial que tiene eh, ventajas para la producción de alimentos y que el campesinado pues no tiene o generalmente no tiene. Eso conlleva la baja inversión, la desventaja en la competencia, a que obviamente hayan índices de desarrollo humano inferiores en el campo, y si los cruzamos con desigualdad, pues comparando ciudades con campo, la desigualdad es mucho mayor, y eso ha obligado a que el campesinado adopte prácticas externas de producción, eh, prácticas externas a la producción campesina, es decir, por ejemplo, utilización de agroquímicos o agrotóxicos para la producción porque necesita sacar la cosecha más rápido, porque necesita, digamos, obtener más, digamos, el sistema ha ido empujando poco a poco a que el campesinado tenga la necesidad de obtener mayor rentabilidad de los productos, abandonando un poco la visión anterior o la visión original de lo que es el campesino, que es también subsistir un poco con lo que está en la tierra y obviamente producir para la subsistencia en armonía con el medio ambiente de manera sustentable y claro, adquiriendo también algunos resultados, pero siempre protegiendo el medio en el que vive, ¿no? Entonces, ese empuje que le hace la sociedad hacia el consumo, cada vez el campesino accede más a medios de comunicación, entonces están los documentos o digamos, la propaganda sobre el tema de comprar, 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 y digamos van sumergiendo al campesino en ese modelo, y entonces el campesino empieza a adoptar algunas prácticas que no son necesariamente de la producción campesina, pero sin perder su esencia en cuanto a su cultura, en cuanto a sus costumbres, sus tradiciones y sus principios
como campesinado. El campesinado en Colombia está ubicado principalmente en las cordilleras, hay campesinos por todos lados, pero digamos principalmente en las cordilleras, que es lo que ha quedado para la producción parcelaria y la producción de alimentos. Eh, Obviamente en los valles y en los llanos pues también hay campesinos, pero también en los valles y en los llanos predominan las grandes extensiones de tierra. A las orillas de los ríos y otras fuentes de agua, que son el modelo de desarrollo campesino, se da alrededor del agua, es decir, donde no hay agua, donde hay una quebrada, un río significativo que provea agua y al campesino como medio de consumo, pero también como medio de producción, pues ahí no se va a desarrollar una economía campesina, una población campesina. Estamos en todo el país y también habitan campesinos en ciudades pequeñas, de tal forma que viven en la ciudad pero trabajan en el campo, ya porque tienen una parcela o porque trabajan para un terrateniente, digamos, en este caso son jornaleros campesinos y tienen su pequeña parcela, pero también venden su mano de obra por tiempo. En el tiempo, podemos decir que la aparición del campesinado se da en medio del feudalismo, la tierra fundamental, supervive en paralelo al capitalismo salvaje, podríamos decir, de las últimas décadas, inician unos procesos de autorreconocimiento desde hace aproximadamente unos 30 años, con organizaciones sociales y demás, de manera internacional, y este año, en 2018, se hace un reconocimiento internacional por parte de las Naciones Unidas de los derechos del campesinado, y lo que se prevé a futuro, digamos, la idea con asterisco es la adopción de la Declaración de los Derechos del Campesinado por parte de los países que están, digamos, ha sido la línea del tiempo de reconocimiento del campesino, que todo ha sido producto de muchas luchas de organización, de movilizaciones y, en fin, de una lucha campesina por el reconocimiento de sus derechos.